Muy buenos días, chiquis. Hoy les traigo un video para poder entender mejor la historia de la lengua española. Para conocer el origen de nuestra lengua, tenemos que remontarnos al Imperio Romano, allá por el siglo III a.C. Los romanos hablaban una lengua muy antigua, llamada latín. Tal vez la hayan oído nombrar porque hoy en día, por ejemplo, podemos encontrar textos antiguos en latín o también se asocia esta lengua con la religión católica. Las misas antes se daban en latín. Hoy en día es considerada una lengua muerta porque no hay un uso cotidiano entre personas de esta lengua. Yo no puedo, por ejemplo, cruzarme al kiosco, al almacenero y decirle, che, dame medio de kilo de pan en latín porque no me va a entender. Eso no pasa ni acá ni en ningún lugar del mundo. Por eso consideramos que el latín es una lengua muerta. Pero allá por el siglo III a.C., los romanos hablaban latín porque la lengua estaba muy vivita. Entonces, en aquella época, el latín empezó como a dividirse en dos. Por un lado estaba el latín utilizado en los textos escritos por escritores, que se terminó llamando latín culto, y por otro lado, la lengua del pueblo, el latín que hablaba la mayoría, que se llamó latín vulgar. Si nos ponemos a pensar que en esta época no todos sabían leer y escribir, nos vamos a dar cuenta que el latín culto era utilizado por una minoría, mientras que el latín vulgar lo hablaba la mayoría del pueblo. La cuestión es que el Imperio Romano conquista ya por el siglo III a.C. la península ibérica, territorio de la actual España, y ahí mismo impusieron su idioma, el latín vulgar. Después del siglo V, el imperio comienza a sufrir algunas invasiones bárbaras que van a resquebrajar la unidad, lo van a romper. Entonces, estas grandes regiones que antes estaban conectadas porque formaban parte de un mismo imperio, van a perder toda la conexión entre sí. Y por ende, ese latín que antes se hablaba en todo el imperio va a empezar a ser distinto en cada región. Podemos decir que va a evolucionar distinto en cada región. Entonces, con el paso de los siglos, las diferentes regiones del Imperio Romano que antes hablaban una misma lengua van a empezar a hablar lenguas derivadas del latín. Por ejemplo, en la región conocida como Italia se va a hablar italiano, en la región conocida como Francia se va a hablar francés, en la región de Portugal, ¿qué se hablará? Portugués, y así sucesivamente. Estas lenguas derivadas del latín se van a llamar lenguas romances, que es un nombre muy romántico, pero no tiene nada que ver con el romanticismo. Lenguas romances o lenguas neolatinas, ¿sí? Lo nuevo del latín sería. Algunas de estas lenguas romances que duran hasta hoy en día, y ya se deben haber dado cuenta de eso, son, por ejemplo, y como ya dijimos, el italiano, el francés y el portugués, y también tenemos ahí adentro el castellano, el catalán, etcétera, etcétera. Pero volvamos ahora puntualmente al territorio de la península ibérica, ¿sí? A la actual España. Allá por el siglo VIII, en el año 711 más o menos, los árabes invaden la península. A los reinos de España estos no les gusta ni un poco. Primero porque los están invadiendo y ahí hay una lucha por el territorio, ¿sí? Nadie quiere ceder tierra. Pero además es una lucha cultural, una lucha religiosa. Los cristianos van a querer echar a los árabes de España a toda costa, pero eso les va a llevar un poco de tiempo porque recién en el año 1492 van a terminar de echar a los moros de España, ¿sí? Es decir que 8 siglos estuvieron los árabes invadiendo España hasta que logran sacarlos del todo. Por supuesto, durante esos 8 siglos se da una mezcla lingüística y los moros se van, los moros son los árabes, por eso la frase no hay moros en la costa, los moros se van, pero nos dejan muchas de las palabras, ¿sí?, de origen árabe, como por ejemplo álgebra, azúcar, algodón, zanahoria y un largo, 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 etcétera. Mientras los reinos de España, porque en esta época España tiene varios reinos, luchan, ¿sí? Mientras los reinos de España están luchando para sacar a los moros de ahí, en el siglo XV, dos reinos deciden unirse para tener poder sobre toda la región. Los reinos que se van a unir
Son el reino de Castilla y el reino de Aragón, dos de los reinos más importantes. ¿Cómo se unen? Bueno, como se usaba en la época, casamiento. Se casan Isabel de Castilla y Fernando del reino de Aragón, quienes después van a ser llamados los Reyes Católicos. Esta unidad que logra España con el casamiento de los Reyes Católicos también tiene una consecuencia lingüística, ¿sí? Para poder unir a todos los reinos de la zona de España, tiene que pensarse también en una lengua común. Entonces, bueno, empiezan a pensar qué lengua podrá ser. ¿Podrá ser el catalán que se habla en Cataluña? Bueno, no. Ahí la que va a primerear es Isabel, que es una mujer muy inteligente, y va a decir, che, ¿por qué no ponemos la lengua de mi reino? Entonces, terminan imponiendo el castellano como lengua oficial en toda la península. Y como vemos, ya para el siglo XV, España parece unificada política y lingüísticamente. Pero faltan dos hechos que van a lograr terminar de consolidar el castellano como lengua oficial. Ambos hechos se van a dar en 1492. Por un lado, Isabel va a mandar a escribir una gramática del castellano, y ahí aparece un señor llamado Antonio de Nebrija, que es el que va a realizar la tarea. Y por otro lado, va a aparecer un señor llamado Cristóbal Colón, que le va a jurar a la reina Isabel que la tierra es redonda y que él puede llegar hasta la India agarrando por el otro lado, no por el que van siempre, y sin querer se va a encontrar con nuestro continente americano. Se imaginarán que cuando España conquiste este continente, también va a terminar imponiendo su lengua. Como ven, nuestra hermosa lengua lleva siglos y siglos de evolución, de conquistas y de reconquistas. La lengua de América Latina tiene un origen muy antiguo y nosotros también formamos parte de eso. Bueno, chiquis, hasta acá la clase de hoy. Espero haber podido aclarar un poquito más este panorama. Me van diciendo si entienden o si no entienden. Y solo tengo una pregunta para dejarles que me la responden en los comentarios. ¿Por qué se llamará nuestra parte del continente América Latina?